Hola, somos el equipo 7 y estamos conformadas por Jimena. Daniela, Y Ari. Y el día de hoy analizaremos una conversación cotidiana que tuvo lugar en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, mejor conocida como Polaca. Todos los viernes en la explanada baja ocurre un tianguis que siempre se llena de gente, tanto así que ni puedes pasar. Y ahí puedes encontrar muchos productos con variedad de precios. el tianguis polaqueño se caracteriza por estar constituido en su gran mayoría por estudiantes, tanto de vendedores como de compradores. Por tanto, se observa la tendencia a un determinado tipo de discurso y expresiones en las conversaciones de un grupo de jóvenes que pertenecen a un rango de edad. La conversación que analizaremos tiene como interlocutores a Montserrat, un estudiante de octavo semestre de Relaciones Internacionales, y José Antonio, a quien les gusta que le digan Pepe, amigo de Monse. Ambos manejan un puesto de bebidas refrescantes en el tianguis, y la Deitzis de este discurso tiene como lugar en la explanada baja de la facultad el día 31 de marzo del 2023. El objetivo era responder a la pregunta ¿cuáles son los discursos emitidos en un tianguis estudiantil? Sin embargo, durante el proceso del análisis llamó nuestra atención que el discurso se emitiera entre vendedores, pues esperábamos una interacción entre vendedor-comprador, pero de esto hablaremos más adelante. El curso tiene como objetivo poner en práctica el lenguaje para que diversos grupos sociales puedan interactuar entre sí. A través de ello, el enunciatario va a comunicar desde su posición, teniendo en cuenta que es un ejercicio individual del habla que pone en práctica su ideología, su conducta y en el que intervienen claramente el poder y el contexto. Se entiende así que el discurso es una interacción social porque es un fenómeno práctico, social y cultural, y esto se debe a que al momento de realizarlo se ejercen actos sociales que tienen el fin de comunicar para construir realidades a través de la creación de significados que dependen claramente del contexto en el que se desenvuelven los individuos y que forman parte de la cognición. Asimismo, el discurso es una acción intersubjetiva que tiene un propósito y una intención comunicativa que active el lenguaje para que, a través de este, se logren fines determinados, los cuales estén sujetos a la forma en la que se utilizarán las herramientas involucradas. De manera general, permite la interacción con individuos pertenecientes a una sociedad. La diferencia de la conversación que se analizará se centra en la estructura e intencionalidad. Esto no solo se limita a un discurso que busca convencer, sino que da otro tipo de interacción que ocurre entre vendedores, que al ser amigos reduce la distancia social que puede llegar a existir entre ellos, y se genera un discurso que se distingue de los otros. La conversación ocurre entre Montserrat y José, quienes son amigos y colegas. Montserrat le contaba una anécdota relacionada con su hermana, algo que se distingue comúnmente entre amigos. Ella cuenta su historia, se ríe, usa algunas muletillas y mientras tanto él escucha atentamente. Consideramos que este discurso es único porque se diferencia de las conversaciones que observamos generalmente entre vendedor y consumidor, en donde los enunciadores principalmente persuaden a los compradores de uno o más productos. Y bueno, aquí también existe un patrón de las conversaciones y las palabras elegidas para demostrar los productos, como dar precios, resolver dudas o detallitos que pueden surgir. En cambio, esta conversación no se da entre vendedor, y justo esto es lo que nos lleva a tener como objetivo analizar cómo en un espacio dedicado a la compra-venta entre estudiantes se puede dar una conversación cotidiana. Algo que es muy interesante es el desarrollo que adquiere el interlocutor. De cierta forma se siente libre y esto ocasiona que se exprese de una manera informal. Además de que para muchos estudiantes el tianguis representa un espacio seguro para tratar temas diversos con su círculo social. Así pues, elegimos realizar el análisis de esta conversación porque nos pareció interesante cómo puede darse este tipo de interacción dentro de un lugar en el que se está elaborando y cómo influye en la percepción que tienen los compradores. Una de las cápsulas del día de hoy tiene como objetivo informar acerca de la relación que hay entre comunicación y discurso. Para empezar, la comunicación es una ciencia que se encarga de estudiar a través de distintos métodos los fenómenos lingüísticos que componen al discurso.
También es conocida como el máximo representante de la realidad, ya que sin ella no podríamos interactuar socialmente ni compartir el mismo entorno. La relación que hay entre comunicación y discurso es fundamental para los seres humanos de cualquier tipo de práctica social, ya sea en su recepción o en su proyección, pues es la parte más importante del constructo social que vivimos a diario. Para conocer al discurso se necesita comunicación e interacción. Para tener comunicación se necesita el discurso, es decir, ambas son fundamentales la una a la otra, coexisten y nos han ayudado a seguir evolucionando, existiendo y principalmente entendiendo el entorno que compartimos, tanto de manera hablada como escrita y en cualquier forma que nos queramos desenvolver. El análisis del discurso consiste en la teoría metodológica que se usará para el análisis. De acuerdo a esto, las categorías que usaremos son las de Austin y Searle, porque consideramos que en la conversación son fáciles de identificar. Y bueno, Searle nos dice que las palabras que empleamos son herramientas de las que nos valemos para resolver tareas y naturalmente también aprender lenguajes. Por tanto, queremos prestar la atención a la interacción que hay entre los participantes de la conversación para ver las formas de conducta que nos dicta la pragmática. Así pues, amplía los actos ilocutivos propuestos por Austin, al presentar los asertivos, directivos, compromisorios, expresivos y las declaraciones. Estos serán muy recurridos en el análisis de la conversación elegida, debido a que en los enunciados que se presentan en la anécdota obtenida, se puede identificar en cada uno la intencionalidad del hablante y el posible objetivo que busca. Registramos la conversación mediante la observación, prestando atención a las conversaciones, ya que nuestro propósito era analizar la interacción entre vendedores y cómo era su relación con el entorno. Quisimos que los discursos se dieran de forma natural, por lo que de nuestra parte no hubo ninguna intervención. Y bueno, aquí especificamos prestar atención al tono y a los movimientos de los interlocutores para observar su discurso reaccional y ligarlo con la intención discursiva. De igual forma, tomamos la decisión de registrar las conversaciones para que se quedaran en el archivo. Una vez recolectadas las conversaciones, platicamos y concluimos con usar a los vendedores. Una vez recolectadas las conversaciones, platicamos y concluimos en usar la conversación de los vendedores, pues nos pareció peculiar y diferente a las otras dos. Es interesante ver la relación entre compañeros de trabajo que a su vez son amigos. Sin embargo, contamos con dos propuestas más. En ambas se daba una interacción entre vendedor-comprador. La primera sucede entre un vendedor de maquillaje y una alumna de la facultad, y la segunda entre una vendedora de cosas para mascotas y la misma alumna de la conversación anterior. En las dos se da un discurso persuasivo para realizar una compra. Creíamos que era muy común. La pragmática es una disciplina y una rama de la lingüística que se encarga de estudiar el lenguaje de acuerdo a la relación establecida entre enunciadores y enunciatarios, con el fin de analizar la intención comunicativa que se da dentro del marco de enunciación. Es decir, tiene como objetivo el estudio de la interacción social a través del lenguaje, ya que observa el comportamiento de los individuos al momento de comunicarse. Al ser una ciencia, tiene que analizar a detalle lo que influye dentro de la situación social. Debe tener en cuenta factores como la intencionalidad y el contexto, pues esta disciplina observa cómo se interpreta el significado del mensaje por medio de los elementos mencionados. Busca comprender toda implicación que interviene en el discurso, pues cada individuo interpreta de manera diferente y por tanto se obtienen efectos distintos en cada situación. Estudia todos los elementos, tanto verbales como no verbales, que influyen al momento de enunciar, puesto que pueden ser un factor determinante de persuasión e influyen en la interpretación dada. A continuación vamos a mostrar una tabla resumiendo el contenido de la situación de enunciación. En los componentes materiales tenemos que el locutor es Montserrat, el alocutario es José Antonio, Pepe, amigo de Montserrat. Esta situación discursiva
ocurre el viernes 31 de marzo de 2023 en el Tianguis de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, que se lleva a cabo en la Explanada Baja. La organización del lenguaje tenemos que el discurso es un enunciado descriptivo y narrativo, ya que busca informar con detalle la conexión del interlocutor con su hermana. Tiene actos delocutivos en los cuales predomina la aserción y forma parte de una declaración que específicamente se lleva de la confirmación. Muy bien. Y del lado de los componentes relacionales, tenemos que el contexto referencial es la descripción entre el vínculo que existe entre Montserrat y su hermana por medio de una anécdota. La intencionalidad es informativa. Y el distanciamiento social es que Montserrat, la estudiante de octavo semestre de RI, tiene un puesto de bebidas en la Explanada Baja, con el cual obtiene un apoyo económico, y Pepe, amigo de Montserrat, la ayuda con el puesto de bebidas. La interpretación es el eje que adopta el discurso, es señalar la relación que tiene Montserrat con su hermana de manera específica. Como es que olvidó su existencia por unos minutos, lingüísticamente es un acto asertivo. La siguiente tabla es la del contenido de enunciación, donde colocamos cada uno de los enunciados que se originan en esta conversación. Lo que encontramos durante el análisis es que la mayoría son actos ilocutivos, como se puede ver de este lado. Algunos son asertivos, otros son declarativos, otros expresivos, y unos cuantos nada más son perlocutivos y proposiciones, como se puede ver en estos. Es posible analizar esta conversación desde la teoría de Emile Benveniste, quien tiene como objeto de estudio el enunciado. Se puede decir que Montserrat enuncia desde su posición de locutora, de estudiante que probablemente es hermana mayor, y además de alguien que maneja un puesto con su amigo dentro de la facultad para generar ingresos. Además de que al enunciar se apropia del aparato formal de la lengua y busca influir en su amigo, quien es el alocutario. Para esto se apoya de la aserción al afirmar el suceso de los hechos que narra, y en menor medida de la interrogación para comprobar que José mantiene la continuidad de la anécdota. Tras esto podemos responder nuestra pregunta inicial. Los discursos que se emiten en los tianguis estudiantiles son variados. Las interacciones que existen son, por lo general, entre vendedor-comprador. Sin embargo, hay excepciones, como lo es la de esta conversación entre Montserrat y Pepe, mostrando que la práctica discursiva será emitida e interpretada de acuerdo a la relación que pueda haber entre los locutores que compartan la misma situación y contexto. Finalmente, podemos decir que la práctica cotidiana de un discurso es inevitable. En el tianguis polaqueño suele presentarse y manifestarse de diferentes formas dependiendo de la intencionalidad con la que emitas el discurso. Constituye una realidad en el tianguis debido a que muestra que una comunicación va más allá de informar y persuadir. También trata de relacionarse con la sociedad. La conversación entre Montserrat y Pepe es un claro ejemplo de las diferentes relaciones que se pueden dar en un ambiente como lo es un lugar dedicado al comercio entre estudiantes. Nos muestra cómo, a pesar de estar laborando, se puede tener una plática común. Concluimos diciendo que esta cotidianidad se debe a la relación y confianza que ya existía entre los enunciadores. Eso ha sido todo por nuestra parte. Muchas gracias por escuchar.